Umeborraj para todos, buena semana, un buen comienzo de mes de Tamuz, el día jueves y el día viernes, miércoles a la noche ya comenzará los Jodes, y bueno, muy bienvenidos a nuestro renovado encuentro aquí en el Shemona Prakim, el octavo capítulo ya de esta inmensa obra del Rambam, que se dedica a hablar en forma extensa de lo que es la Bejirá Hofshit, el libre albedrío, a lo cual le dedica el Rambam mucho tiempo. Nosotros nos disculpamos a veces por no poder llegar en todos los tiempos que quisiéramos a poder cumplir con el Sheur. A veces los compromisos que se van sumando en lo cotidiano nos alejan un poquitito del deseo de poder estar aquí, pero en realidad, bueno, disfrutamos mucho de vuestra presencia, de vuestro apoyo y de vuestro aliento. Bueno, cuando el Rambam terminó de hablar acerca de uno de los aspectos del libre albedrío que estudiamos, ante todo, que Hashem no determina que el ser humano se comporte mal o bien. Entonces, eventualmente, el Rambam nos está diciendo que aquí también es una cuestión que de nuestra elección. Y también continúa y expresa que la curación de esta enfermedad también está en nuestras manos, ya que del mismo modo que pecamos por nuestro libre albedrío, uno comete transgresiones porque quiere, también podemos arrepentirnos de nuestras conductas negativas. Así como dice, meditaremos sobre nuestras sendas, las investigaremos y volveremos a Shem. Las pesadas del ajeno, Bedajora, Benashuba el Hashem. Elevaremos nuestros corazones a Shem, a Dios que está en los cielos. Bien, aquí era el último plano que habíamos estudiado, Baruch Hashem, y hoy retomamos una anteúltima, tal vez parte, porque creo que vamos a finalizar el próximo lunes, con favor de Dios, los Shmona Prakim del Rambam. Y llegará el tiempo también de pensar qué nueva propuesta educativa acercaremos a través del Bet Midrash Siftei Cohen, porque nuestra tarea, esperemos, no se suspenda y que se pueda mantener siempre, solamente que se suspenda por alegría, no por otra realidad. Nuestro estudio está dedicado para la Refuah Shlema de Netanel Moshe Ben Simón Simcha, que Akadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema, y salvando la distancia, también a la bendita memoria de la señora mamá de un querido amigo que vive en España, don Marco Gozal, su mamá Esther Gozal, Bat Yaakov, que ha partido de este mundo físico. Quiera el Todopoderoso que la puedan recordar siempre para bien. Nishmatat Zerura Bitzorah Chaim. Muy bien, el Rambam continúa entonces iluminándonos y dice, el dicho ampliamente difundido entre las personas, que también se encuentra en las obras de los sabios y en lo dicho por los profetas, que el sentarse del hombre y su levantarse y todos sus movimientos dependen de la voluntad divina. Y esto es muy importante. Y de su deseo, de su voluntad. Es una opinión correcta desde el punto de vista, desde un punto de vista. ¿Qué quiere decir? Bueno, es muy interesante, porque en última instancia lo que se dice en la Gemara es que Ein Adam no kefetz ba'omi le mata. Yo no levanté este dedo índice por una cuestión solamente volitiva mía, sino también por una orden que viene de allí arriba. Existe una confluencia. Y entonces, todo esto que trae en la obra de los sabios y en lo dicho por los profetas, que mi sentar, que mi levantarme, que todos los movimientos también dependen de la voluntad divina. Y usted lo sabe muy bien, y más que yo. Porque en última instancia, a la mañana, cuando nos levantamos, decimos, obviamente, anoten la sejbibina leabjin ben yom ben laila.
Quiere decir que Kadosh Baruj Hu le da a mi corazón, Sejvi también es corazón, la inteligencia para discernir entre la noche y la mañana. Porque Ibrim, Kadosh Baruj Hu abre mis ojos, Matir Ashurim, que libera mis manos, Zokef Kefufim, me hace erguir, Matir, dijimos Matir Ashurim, Amejir Mitzadeh Gaber, que me prepara mis pasos. Y entonces, Kadosh Baruj Hu, por supuesto, está marcando todo esto que representa mi sentarme, mi levantarme, todos mis movimientos. Nada más que lo decimos eventualmente y a veces lo decimos por la rutina, pero que en última instancia nos está llevando a una realidad. Y ahora el Rambam explica esto así. Como alguien que arroja una piedra al aire, aquí está mencionando un efecto que se llama el efecto de la gravedad, ¿no? Y cae hacia abajo. En el caso este decimos que por voluntad de Hashem cayó hacia abajo, no decimos la ley de gravedad. Es ciertamente verdadero declarar así, ya que Hashem quiso que la tierra esté en el centro, y a causa de esto, siempre que se arroje parte de ella hacia arriba, tenderá a caer hacia el centro. Este es el pensamiento del Rambam. Fantástico, porque Kadosh Baruj Hu ha puesto todo en este mundo de tal manera que lo ha organizado, y de esa manera, en un pensamiento primero, dice que, bueno, si la tierra, perdón, está en el centro, quiere decir que todo lo que se arroje de ella hacia arriba tenderá a caer hacia el centro. Asimismo, también va a decir el Rambam, todas las partes del fuego tienden a subir a causa de la voluntad divina. El fuego que se eleva, así como estudiamos en la Perashá. Entonces, a causa de la voluntad divina que hubo de que el fuego tendiera a subir. Es decir, no es que Hashem desee en el preciso momento en que el cuerpo se mueve que tienda hacia abajo o hacia arriba. No, no es el efecto posterior el que maneja el Todopoderoso, sino que es el efecto a priorístico. Hace que el efecto de la gravedad se produzca y la piedra descienda, así como el fuego se eleva. Y aquí el Rambam entonces traía, esto discuten los sabios del Kalam, que son los sabios del mundo del Islam, ya que los escuché decir que la voluntad divina está presente en cada objeto constantemente. Y dice, así no opina el judaísmo, sino que la voluntad divina actuó durante la creación y luego los fenómenos se arrastran siempre tras sus disposiciones naturales. Así lo declara el rey Salomón en su Coelet. Lo que hubo es lo que habrá, lo que ha sido hecho. Esa es lo que será hecho y no hay nada nuevo bajo el sol. Y por lo tanto dice que Coelet está claro de que todo esto representa una rutina y esa rutina está marcada por la voluntad divina. Por lo tanto, necesitaron los sabios argumentar con respecto a todas las maravillas que ocurrieron como fenómenos naturales, que todas esas maravillas ya habían sido dispuestas por la voluntad divina desde la creación. Esta semana, eventualmente, estamos leyendo en Perashat Korah un escenario que le acabo de enseñar a los niños de esta parte del mundo en Israel y fuera de Israel, increíblemente, que la tierra abrió su boca, lamentablemente como un castigo para Korah y su congregación. Ellos abrieron la boca anticipadamente, la tierra abrió la boca y los tragó. Ahora bien, Batiftah Haaretz et Pia, dicen los Jajamim en el Pirkei Avot, que la boca de la tierra fue creada en el Shishi Ben Hashemashot. El día viernes, el último día de la creación, cuando fueron creados animales y hombre, también en el atardecer hay otras 10 creaciones que hizo el Kadosh Baruj Hu. Entre ellas también está la boca del asno, del burro de Bilam, del asno del Bilam, se llama, bueno, Bilam también era burro y asno, pero digamos que en este caso es el animal, no él. También fue creado en ese momento.
y también la boca de la tierra. Por lo tanto, dice, ya habían sido dispuestas por la voluntad divina desde la creación. Y en aquel momento habían sido incorporadas a la naturaleza para que se renueve con ellas lo que había de ser renovado. Y cuando se renovaba este fenómeno en la naturaleza en el momento adecuado, pensaron que era algo renovado en aquel instante, y esto no es así. Quiere decir que todo esto formaba parte de la voluntad divina desde el momento de la creación. Por eso, cuando las personas dolientes o decimos, si no, el Hazán dice el Kadish obviamente tiene una frase que habla que se engrandezca y sea alabado el nombre del Todopoderoso, y decimos, Be'alma di Berá Kir Ute. ¿Qué quiere decir Be'alma di Berá Kirute? Be'alma di Berá Kirute es en este mundo que Él creó según su voluntad. Eso es lo que debemos entender, las verdades que van teniendo las distintas partes de nuestra tefilá y que conforman obviamente un escenario fundamental. Esto que habla de la voluntad divina. Este último Shabbat se llamó Shabbat Mevarchim Achodesh. Perashat Shelach Lecha llevó también la bendición del nuevo mes que va a comenzar. Es muy significativo, le explicábamos a los alumnos y alumnas del Ulpan, Mekor Haim, en el cual tratamos de educar a ese mundo fascinante de las personas que por propia voluntad han decidido abrazar el judaísmo orgullosamente, Gerim, Geret Tzedek. Les explicábamos que la bendición del mes comienza cada parte de la bendición con un Yehi Ratzon, Midifne Elohe Shamayim. Algo así como que sea la voluntad del Dios creador, del Dios de los dioses. Todo el concepto de la voluntad representa todo este escenario en el cual este mundo, como dice el Kadish, Be'alma Diverá Jirute, Akadosh Baruj Hu crea este mundo de acuerdo a su voluntad. Es voluntad de él haber creado este mundo, por su bondad, porque tranquilamente él podría existir más allá de mí, por supuesto, del mundo todo, de toda la humanidad. Pero en última instancia, Kadosh Baruj Hu, su voluntad es Lo le tou yetzará, la shevet yetzará. Lo le tou verá. No creó esta tierra para que sea una confusión y un abismo, sino la shevet, para que sea habitable la tierra, para que el hombre pueda desarrollar su vida. Y eso explicaba el Rambam y quería amplificarlo, por supuesto. Ya se ha comentado mucho sobre el tema de los estudios expositivos sobre Coelet y otros, porque Coelet es un libro de reflexión sobre la vida. Siendo la opinión de los sabios sobre este punto, el mundo siempre se mantiene según su disposición natural. ¿Qué quiere decir? Esta frase significa, para que todo el mundo lo entienda, Olam que min hago noheg. ¿Qué quiere decir? El mundo es el mundo que nosotros conocemos y es el mundo que min hago noheg. Es el mundo en su disposición natural. Parece ser que el mundo tuviera su propia costumbre, su propio minhag, pero en realidad es algo que ha establecido Kadosh Baruj Hu desde el momento de la creación. A nosotros, los seres humanos, nos queda todavía tantas incertidumbres con respecto a la creación. No podemos comprender todo. Es la pregunta que finalmente Kadosh Baruj Hu le hace a Job, ¿no? Cuando Job se queja de su terrible destino y hace como una crítica existencial. Y Kadosh Baruj Hu, lo primero que le dice, cuando le responde de medio de la tempestad, de Job, la tempestad, Efaíta Beasdian. Le pregunta Kadosh Baruj Hu al ser humano, dime,
¿Dónde estabas cuando yo creé la tierra? ¿Cómo el hombre puede llegar a imaginar esos momentos? Entonces, dice el Rambam, siempre encontrarás en sus dichos que se alejan de declarar que la voluntad divina se presenta en cada objeto constantemente. De este modo, se explica que cuando declaran sobre un hombre que se levanta y se sienta por la voluntad divina, es decir, que le fue proporcionado al ser humano naturalmente la capacidad de sentarse y levantarse, y esto desde su creación. Por lo tanto, no significa que Hashem quiere ahora que un hombre se levanta, que se levante o que no se levante. Del mismo modo que no quiere ahora que esta piedra caiga, que caiga o que no caiga. Está criticando a los sabios del Kalam. La regla general en este tema es la siguiente. Y esto es lo más importante que el Rambam viene a establecer aquí como escenario de lo que es el libre albedrío. Como Hashem quiso que existan hombres erguidos, kefufim, ¿no? Hombres erguidos, de amplio pecho, con dedos en sus manos, así quiso que se moviese y que descansase por sí mismo, actuando según su libre albedrío. Sobre sus conductas no hay determinismo sobre ellas y tampoco hay impedimentos, como solían decir aquí arriba los sabios del Kalam. No es así, como se explica en la Torá cuando aclara este punto diciendo: he aquí que el hombre se ha transformado en uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Tiene Adam, miyake achat mimenu, la da tov barra. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando Adán desobedece la voluntad de Hashem y se sirve del fruto que no debería haber comido nunca. La desobediencia es que el hombre se ha transformado como en uno de nosotros. La da tov barra. ¿Qué significa esto? La traducción aramea, el Targum de Unkelus, estamos repitiendo para repasar este concepto, comenta que la explicación de la frase como uno de nosotros conociendo el bien y el mal significa que el hombre se transformó en único en el mundo. O sea, en una especie que no hubo otra como la suya que participara con él en esta facultad, que participara con Akadosh Baruj Hu. El él tendría que estar escrita con mayúscula. Esta es la capacidad que esencialmente tiene de conocer el bien y el mal y hacer lo que quiera, no teniendo ningún impedimento para actuar. Como él se transformó en un ser con elección, dice el Rambam, y esto es muy interesante, puede ser que quiera arrancar del fruto de este árbol y coma y viva para siempre. O sea que por eso Kadosh Baruj Hu lo habrá de expulsar del jardín del Edén, no sea que coma a partir de ahora de qué, del Etzahaim. Pentisayado, Beyohal, Etzahaim, Bajai Leolam. Porque aquí eventualmente está enfrentándose con la voluntad divina. Y entonces el Rambam nos iluminaba y nos decía, ya que es parte de la realidad humana la elección, es decir, que pueda realizar con su libre albedrío tanto actos positivos como negativos como desee, entonces es obligatorio, por lo tanto, educarlo en las sendas de lo óptimo, siendo encomendado y advertido, castigado y retribuido. O sea que tenemos aquí la mitzvah, la azara, la advertencia, el onesh y midah keneged midah, el gimul, todo lo cual es justo, dice Rambam. Entonces, los caminos de Kadosh Baruj Hu son caminos que se abren en función de qué? De mi elección. Por lo tanto, necesitará ejercitar su alma con conductas positivas hasta que adquiera las virtudes, midot tovot, y alejarse de las conductas negativas, midot raot, hasta que desarraigue de él todos los vicios. Claro, cuando uno empieza a dar vueltas y a rodear su círculo, ya es vicioso, no es virtuoso, si es que ya los tenía. Por lo tanto, no debe pensar ni declarar que ya se encuentra en una situación que es imposible de cambiar. Bueno, esto es el punto inicial. Por otro lado, habíamos hablado de la eliminación del libre albedrío. Les quiero recordar, porque hace más de 2 semanas que no nos vemos.
Entonces quiero aclarar este punto. Hay algunos pasajes en la Torá en los cuales parece que a los seres humanos Hashem determina el actuar rebelde. Como sabemos, esto decretándolo. El faraón es el caso, y esto no es absolutamente incorrecto. Por lo tanto, lo aclararé, pues mucho se ha discutido sobre este punto. En lo referente a esto se le dijo a Abraham, has de saber que tu simiente, tu descendencia, que no tenía todavía, será extranjera en una tierra que no será de ellos, que no les pertenece, donde los esclavizarán y los torturarán, quiere decir, los afligirán 400 años, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una realidad. Entonces, ¿acaso no se expresa aquí que se ha decretado sobre Egipto que esclavizarán a la simiente de Abraham? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los castigó si ellos estaban determinados a esclavizarlos tal como se había decretado? Esa es la cuestión que hacen los que leen la Torá. La respuesta, sin embargo, es la siguiente. Es parecido este tema a si Hashem dijese que los que han de nacer serán rebeldes o disciplinados, justos o malvados. Tengan en cuenta esto, por favor. Hashem no determina bajo ningún punto de vista. Esto es correcto, aunque no por esta disposición. Es obligatorio que aquel hombre malvado sea malvado o aquel hombre justo sea justo. Sino todo aquel que sea entre ellos malvados, lo fue, dice Rambam, por su libre albedrío. Kadosh Baruj Hu יצר את האדם טוב, והוא עשה חשבונות רבים, dice Coelho. Akadosh Baruj Hu creó al ser humano en un estado saludable, y el hombre hizo muchas cuentas. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu no va a determinar. Es cierto, la Gemara en Nidá 30b habla del famoso relato de Rabbi Siblai, que cuenta cómo se lo ve al embrión en su feto, en su útero materno. Y aprovecho, no sé si está con nosotros mi querida Lea Jaya y su esposo Natán, felicitarlos porque han sido nuevamente abuelos de su querida hija Ada, así que Besha'a Tová, lo más alto, Besiman Tov, ante todo y por sobre todo. No sé si están aquí, pero hoy deben estar muy ocupados acompañando a la familia, pero ya dejamos el saludo por lo menos aquí. Por lo tanto, eh, eh, hablábamos de que, en última instancia, ¿cómo se lo ve al bebé? Bueno, hay una ecografía intraluminal, intrauterina, que se hace sin ecógrafo. Y bueno, los jamín dicen cómo está el bebé, plegado, su cabecita entre sus rodillas y sus coditos en su calcañar, en sus codos, en fin, todo es una gran bolita. Eh, pero por sobre todas las cosas, cuando nace al espacio del mundo, dice que viene un ángel y sotró al pib, le da un pequeño golpecito en la boca y le dice, tienes que saber que existe un creador y que tienes que ser justo y no perverso. Y todo va a depender de tu elección. Ya cuando uno nace, viene con ese background. Por lo tanto, dice Rambam, si hubiese querido ser justo, lo hubiera sido sin ningún impedimento, ya que esta disposición no se refiere a cada individuo particular como para que pudiera decir estoy determinado, sino al conjunto de la humanidad. No trata de hablar de uno, quedando cada hombre con su libre albedrío en forma esencial. Así, cada uno de los egipcios, decía el Rambam, los cuales los esclavizaron y los torturaron, si hubiese querido no esclavizarlos, tenía elección sobre ellos, ya que Hashem no decretó sobre un particular que esclavizara. Y entonces, esta respuesta es esencialmente una respuesta a lo que se declara. A Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, he aquí, in Hashohem Boteja, le dice a Moshe Rabbeinu, perdón, he aquí que tú reposarás con tus padres, de Kama Amas de Bezaná, Ajaré Elohim Ajerim. Quiere decir que a Kadosh Baruj Hu le advierte a Moshe, mira, en el momento que tú dejes este mundo físico, se levantará este pueblo y se prostituirá con los dioses extraños en la tierra. Ya Kadosh Baruj Hu está avisorándole a Moshe Rabenu que habrá de pasar en su posteridad, así como a Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham
que no lo vio todo esto, ¿qué habría de pasar con su simiente? No hay diferencias entre decir esto y decir que todo el que practique idolatría será castigado de tal o cual manera, dice Rambam, ya que si no existe nadie que practique idolatría, esta advertencia sería en vano y todas las maldiciones serían en vano, además de todos los castigos presentes en la Torah. Muy bien, entonces, va a decir el Rambam, fundamentalmente con respecto a esto, he endurecido y ti et lev paró. Esto pasa cuando Vayí Besharach Paró, cuando se produce la liberación, la expulsión de los hebreos del Egipto. Y él los perseguirá. Entonces yo me ensalzaré con el faraón y todo su ejército. Y entenderán los egipcios que soy yo y Hashem y harán así. Quiere decir, hasta el último momento en Jehová de ti, el lev paró. Entonces Hashem lo castiga al faraón y termina matándolo, independientemente de todo lo que podamos eventualmente imaginarnos de los midrashim. Pero aquí, dice, ciertamente hay lugar aquí para comentar y de ese comentario se desprenderá un fundamento importante. El Rambam le pide a su alumno, Shmuel y Bentigón, reflexiona sobre mis opiniones, pon atención a ellas y compáralas con lo dicho por los autores fuera de mí y escoge lo que te parezca óptimo. Bien, es interesante, ¿no? El mismo maestro le propone a su alumno que sepa elegir. Y él ahora le va a escribir o le va a decir a su alumno cuál es su opinión. Mi opinión es la siguiente. Si el faraón y sus secuaces no hubieran tenido otro pecado que el no haber liberado a Israel, Shelajet Amibe y Abduni, la explicación sobre el tema hubiese sido muy difícil, ya que Hashem había impedido que los liberara, como se ha declarado. Le dijo Hashem a Moshe, anda donde el faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de todos sus siervos para aplicarle man shiti ototai ele bekirbo, para aplicar, para imponer estas maravillas, estas señales, estos portentos en el seno de su pueblo. Perashat Bo el paró. Siendo que después le pide que los libere, aunque él estaba determinado a no liberarnos, además, después los castiga porque no los liberó y lo mata junto a todos sus secuaces. Aparentemente, uno a la primera lectura diría, esto es una injusticia que contradice todo lo que ya expusimos, todo lo que ya expusimos. No obstante, le dice Rambam a su alumno, el tema no es así. Y esto es importante que tú lo sepas. Sino que el faraón y sus secuaces, atención, se rebelaron en contra de su libre albedrío. Quiere decir, ellos mismos actuaron contra su propia libertad de elección, sin que los obligaran y sin determinismo. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu, eventualmente, lo que hace es ser solidario con la persona. Si la persona quiere obstinarse, Akadosh Baruj Hu lo ayudará a ser obstinado. Si la persona quiere ser bondadosa y entregarse a los demás, Akadosh Baruj Hu lo ayudará. Entonces dice, sin determinismo, esclavizaron a los extranjeros que vivían con ella, haciéndoles pasar grandes penurias. Y todo esto, obviamente, nos lo hace saber el mismo texto de Shemot. Dijo entonces a su pueblo, Ine Be'am Bene Israel, Rab Behazak Mimen, Haba Nitchak Malo, Penirbe, Ve allá, Ki será, bueno, vamos a decirlo en español. Dijo entonces a su pueblo, he aquí el pueblo de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Vaya, qué lectura tenía el faraón. Parecía ser que tenía su autoestima baja. Dice, Habanit Hakmalo, ahí empieza ese concepto de lo sofisticado del pensamiento del faraón. Vamos a ser más sabios que ellos, para que no se reproduzcan.
Y entonces si se presenta una guerra, ella que tikrena milhamá, benosaf gamó al sonero, y se habrá de sumar a nuestros enemigos, de milham banu, nos combatirán, de aluminares, y se van a ir de la tierra. Este faraón, obviamente, no es un bebé de pecho, perdonando la expresión. Es un hombre que obviamente tiene muy calculado toda la realidad que lo circunda. Y primero, confunde la lectura de los demás. Ante todo, está armando una historia que no compete. No es la historia real de lo que está pasando en Israel. Es verdad, Israel, Paruba, Iruba, y Siltubi, Meot, Batimalea, Aretzotam. Hubo una multiplicación fuera de lo común. Rashi dice, Shisha Bekeres Echad. Cada mujer tenía sextillizos. Es cierto, era realmente una producción impactante. Pero al final de cuentas, ¿cuántos salimos de Israel? Bajamushim alu de Israel. Echad Mijamishal, dicen los Jajamim. Uno de cada 5. La liberación final de Israel de Egipto tiene el 20% de los hebreos. Entonces, Habanit Hakmalo, este ser más sofisticados a nivel de inteligencia que ellos, el faraón temía de una guerra y por lo tanto no quería que Israel se sume, como si Israel fuera un pueblo combativo. ¿Cómo llegaron a Egipto? Llegaron como pastores, ¿no? Llegaron como hombres de paz. Llegaron con su familia, con sus hijos, con sus rebaños, con Jacob, su padre. Llegaron de la mano de Yosef. ¿De qué me hablan? ¿De qué ejército me están hablando? El Rambam dice, este comportamiento provenía de ellos por su libre albedrío y por su malvado pensamiento. Quiere decir, todo lo que están diciendo, nadie se los puso en la boca. Ellos lo dijeron. El faraón y su cohorte. No habiendo en esto determinismo. El Rambam niega absolutamente que había determinismo. Por lo tanto, ¿cuál fue el castigo de Hashem entonces? El Rambam dice algo fantástico. El castigo de Hashem consistió en tanto en impedirles arrepentirse. ¿Entienden? Cerrarles una puerta de la Teshuvah. Y eso está en manos de él, recayendo sobre ellos los castigos apropiados de su comportamiento. Ahora, el impedimento de arrepentirse se expresó en que no los liberó el faraón a Israel. Porque si no, el faraón lo hubiera liberado. Hashem ya le había informado de este asunto, que si la intención divina hubiera sido únicamente liberarlos, hubiera destruido al faraón y a sus secuaces e Israel hubieran salido sin tardanza. ¿Por qué estuvimos un año? Pero a su vez deseaba castigar, de liberarlos, deseaba castigar a Egipto. Prestemos atención. ¿Por qué? Por los 210 años de esclavitud. Porque Akadosh Baruj Hu le había prometido a Abraham en ese pacto entre las partes, Brit Ben Abetarim, y le dijo también al pueblo que los va a esclavizar, yo juzgaré, y después saldrán con una gran fortuna. Vegam Tagoy, Shelia Abodu Dan Anoji. Viajaré Gen y Etzeu Berrejush Gadol. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu, lo voy a juzgar a ese pueblo. No hay duda que Akadosh Baruj Hu los va a juzgar a los egipcios. Y por lo tanto, habrá un juicio punitivo. Cuando habla de juicio, hablamos de juicio punitivo. Quiere decir que es igual a castigos. Y estamos hablando de que, en este caso, de las famosas plagas, que no me gusta llamarlo así. Pero aquí hablamos de castigos y de juicios punitivos. Todo esto podía haberse evitado eventualmente. ¿Por qué? Porque el Baruj en un abrir y cerrar de ojos puede sacar a su pueblo de Mitzray. ¿Por qué pasa todo lo que pasa? Porque es necesario mostrar esa realidad. ¿Por qué los hijos, hoy estábamos estudiando a la tarde, Megilat Esther,
¿Por qué finalmente Esther pide colgar a los 10 hijos de Amán? Porque muerto el perro, uno dice se acabó la rabia, perdonando la expresión, pero a Amán no le queda otra definición. Pero en realidad no hay aquí muerto el perro, porque muerto Amán, todas las órdenes de Amán seguían presentes. Y los hijos eran los fieles continuadores de su padre. Y por lo tanto, eventualmente, nosotros vemos aquí que hay una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones de egipcios que se ensañaron con el pueblo hebreo. Y por lo tanto, también al pueblo que los va a esclavizar, Dan Anoji, lo juzgo. Porque si no hay justicia, entonces no hay nada. Por lo tanto, Rambam sostiene que el castigo de Hashem fue impedirles arrepentirse, pero hubiese sido imposible castigarlos si se hubiesen arrepentido. Por lo tanto, se les impidió, ¿no es cierto?, las alajot de Teshuvah. Quiere decir, se les impidió la Teshuvah. Y entonces, como se les impidió la Teshuvah, vamos a poner la Teshuvah, no las alajot de Teshuvah. Y entonces, los egipcios se ensañan con el pueblo judío y no los liberan. Estoy hablando del faraón, su corte, sus capataces, sus soldados. Y esto es lo que se ha declarado. Ahora yo he enviado, dice Hashem, mi fuerza y te heriré a ti y a tu pueblo con una peste y desaparecerán de la tierra. No obstante, para esto te he establecido, para mostrarte mi fuerza y para que relates mi nombre en toda la tierra. Esto es el objetivo. ¿Para qué? Para que eventualmente tú, para mostrarte mi fuerza y para que relates mi nombre en toda la tierra. Y esto es fantástico, porque en última instancia nosotros debemos tener el acceso natural a todo lo que representa ese marco en el cual Akadosh Baruj Hu se dirige al hombre, y porque Akadosh Baruj Hu manda el mensaje al faraón, eventualmente, y el faraón debe acceder y aprender y comprender y sentir en carne propia. No es motivo de cuestionamiento el hecho de que Hashem castigue al ser humano impidiéndole que se arrepienta. Entonces, el Rambam está despertando la pregunta de su alumno virtual, en este caso, pregunta que no llega, pero que el Rambam sí lo piensa, y dice, bueno, vamos a aclarar algo. No es motivo de cuestionamiento el hecho que Hashem castigue al ser humano impidiéndole que se arrepienta y no permitiéndole que su libre albedrío escogiese el arrepentimiento, porque Hashem conoce los pecados y según su sabiduría y su justicia se aplicarán los castigos. A veces en el mundo futuro solamente, a veces en este mundo solamente, o a veces en ambos, o la Mazé o la Mabá. El castigo en este mundo está dividido. A veces se castiga en el cuerpo y otras veces en el dinero y a veces en ambos. Por ejemplo, dice Rambam, cuando se anula algún movimiento humano en el cual el hombre era poseedor de libre albedrío, entonces como castigo, por ejemplo, se le impide utilizar su mano en las labores, no pudiendo hacer nada, como ocurrió con quién, con Jeroboam ben Nevat. Este fue el rey de Israel que eventualmente queda paralizado de sus manos, aquel que prácticamente condenó al reinado de Israel con todas sus transgresiones a que la seguidilla de transgresiones se mantuvieran inalteradas, inalterables en el seno del pueblo judío. O cuando Kadosh Baruj Hu, en el ejemplo que todo el mundo puede llegar a entender, enceguece a quien castiga con Samberín a los habitantes de Sdom, dice Rambam. ¿Se acuerdan? Se habían reunido en la puerta de la casa de Lot. ¿Que querían a quién? Querían a los visitantes, querían violarlos, porque la depravación sexual en Sdom estaba presente. ¿Y qué hizo? Que estaban golpeando la puerta y los ángeles
hicieron que Lot entrase a la casa y los hombres se agolpan frente a la puerta y en ese momento Kadosh Baruj Hu y Kaba Samberim. Samberim significa sin ver en español, ¿no? Quiere decir que una ceguera temporal, quiere decir que hace impedir o inutilizar, en este caso, alguno de sus órganos. De la misma manera se anula la teshuvá, no sé por qué aparece Ilhot teshuvá, se ve que lo tenían escrito permanentemente en relacionado en la corrección automática, se anula la teshuvá, también, dice Rambam, de un ser humano, hasta que no se despierta en él jamás y muere en su pecado. Quiere decir, la persona que no logra despertar en sí ese concepto. Entonces, dice Rambam, nosotros no estamos obligados a conocer su sabiduría hasta saber el por qué castigó a este ser humano de esta forma y no de otra. Atención, dice Rambam, no estamos obligados nosotros, quiero marcarlo, a conocer su sabiduría. No, no podemos penetrar o impetrar lo incógnito. Aquí tenemos que decir una frase de los Jajamim que dice, Nistera Darki Me'im Hashem. Así dice nuestro libro de Tehilim. Nistera Darki, mi camino, Nistera Darki, están ocultos los caminos de Hashem. Yo no sé, no puedo saber lo que tiene deparado para mí dentro de una hora. No lo sé. Lo que sí sé es que tengo que leitmoder. Y leitmoder es un verbo maravilloso que tiene que ver con enfrentar, confrontar. Y leitmoder tiene la palabra medida, medir, y es la midá, es la actitud que yo tomo frente a la acción. Midá tová, una buena actitud, midá rajá, Dios nos permite una mala actitud. Por lo tanto, no puedo conocer su sabiduría, la sabiduría de Hashem. Hay textos que tendrían que estar corregidos en mayúscula, hasta saber el por qué castigó a este ser humano de esta forma y no de otra. Del mismo modo que no sabremos cuál es la causa que llevó a esta especie a tener tal forma y no otra forma. Por cierto que el castigo de Korah y su congregación, Datán, Abiram y su familia, es muy duro, es muy dramático. Bueno, los Jajamim dijeron, como ellos abrieron la boca prematuramente, se abrió la boca de la tierra. Bueno, está bien. Esa es mi explicación ulterior, posteriormente. Pero esto es Beriá Ibra Hashem. Quiere decir que Moshe Rabenu dice, si lo que habrá de pasar aquí es una Briá, eventualmente algo nuevo que ha creado el Todopoderoso, como si fuera una creación nueva, entonces la gente va a saber que lo que está pasando no está pasando porque la naturaleza produce eso, sino que hay algo que es meta natural. Aunque existe una regla general, dice el Rambam, y se la comenta a su alumno, el creador actúa rectamente. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu, Poel Tzedek, porque todos sus caminos son juicios, Hijol de Rahab Tzedek Behemet, Dios de la fidelidad, en quien no hay injusticia, es justo y recto. Eso lo dice Moshe Rabenu hacia el final del libro de Devarim, en Shirat HaAzim. Y saben, justo lo tengo que comentar, porque a veces la vida depara cosas que uno no está organizado. Y sin embargo, hoy a las 2 de la tarde me llama un rabino de Jerusalén para que si puedo, por favor, asistir a una shiva aquí en Raanana. En medio de los shiurim, de las ocupaciones cotidianas para Minjá y Arbit. Y a veces uno no lo sabe. Y allí
Esta es la oración que se dice en el Tziduk Adin, cuando debemos justificar la decisión de Hashem, que es una oración difícil, que deben escuchar los dolientes, lo aleno, que aún tuve que escuchar frente a lo que fue la partida de mis padres y luego de mi hermana, que en paz descanse, de quien el sábado se cumplieron 8 años en su fecha hebrea de su partida física. Quiere decir, Atzur también Paolo, el creador actúa rectamente. Hijol de Rahab Mishpat, porque todos sus caminos son juicio, son justicia. El Emuná Ben Abel, Dios de la fidelidad, Emuná Ben Abel, en quien no hay injusticia. Sadik Beyashar, justo y recto es. ¿Quién dice todo esto? Moshe Rabbeinu. ¿Cuándo? Su última canción, su último mensaje al pueblo judío. Vaya, esto es un escenario, pero fantástico. Y entonces, no hay ninguna duda de que tengo que afirmar de vuelta, Nisterad Arkime y Mashem. Cuando me encuentro frente a frente con la vida y con la muerte, debo reconocer que hay una fuente natural. Y entonces, cada viernes que se entona el Igdal en las sinagogas al terminar la tefilá, y espero que cada uno lo pueda escuchar y lo pueda cantar. Hashem dice, el Rambam castigará al pecador según su pecado y beneficiará al benévolo según su probidad. Quiere decir, dice el Igdal de forma tan manifiesta, noten la rasha ra que rish a tov. ¿No es cierto? Gomel leish chesed que mif a lo. Y esta es una verdad. Akadosh Baruj Hu le provee al malvado de acuerdo a su maldad. Pero también Gomel leish chesed le concede al hombre de bien su bondad, que mifalo, de acuerdo a lo que tú haces. Entonces, la pregunta final de Rambam, no final, sino que voy a llegar a esta parte hoy para terminar, como decía, la semana que viene. Dice Rambam, si has de preguntar entonces a su alumno, ¿no? Que era este diálogo hipotético, ¿por qué entonces le pidió una y otra vez liberar a Israel mientras que estaba determinado a no liberarlos? Y las plagas, las mascot, caían sobre él mientras persistía en negarse, como ya aclaramos que fue castigado con persistir en negarse. Simplemente no debería haber pedido algo que era imposible hacer. Entonces, dice, si me preguntas eso, qué bueno, ¿no? La pregunta. Dice, esto también fue obra de la sabiduría de Hashem. Pues le informó que él podía eliminarle su libre albedrío cuando quisiese, como si le hubiera dicho, yo te pido que los liberes, y si los liberas, te salvarás, pero tú no los liberarás hasta que te mueras. Algo así. Y él debía haber aceptado liberarlos para mostrar que invirtió las palabras del profeta que declaró que él estaba determinado, no pudiendo liberarlos. En esto se mostró una gran maravilla. Pele, ampliamente difundida entre los seres humanos, como se ha declarado. ¿Para qué? Emante saper, Shemi, Bejola Ares. Quiere decir, acá es donde se produce el punto de inflexión, para que relates mi nombre en toda la tierra. Siendo que es posible que Hashem castigue a un ser humano, eliminándole su libre albedrío en una conducta específica, además puede ser que este ser humano se entere y no puede inclinar su corazón a este libre albedrío. Quiere decir que a veces el Kadosh Baruj Hu
actúa de una manera tal, como yo les decía, que favorece la decisión de la persona. Y por lo tanto, le elimina ese libre albedrío en el sentido de que lo elimina ¿para qué? Para beneficiarlo. Eliminar su libre albedrío es ayudarle a cumplir su voluntad, porque eso es lo que quiere. Entonces, eliminan una conducta específica, en este caso que es la terquedad. Además puede ser que este ser humano se entere y no puede inclinar su corazón a este libre albedrío. El faraón, el Rambam está diciendo, es consciente, mis queridos y queridas, es consciente que está limitado, que no puede salirse de esa realidad. Como Nebuchadnezzar, salvando la distancia, Nabucodonosor, tampoco puede romper su esquema. Como el mismísimo hijo de Nebuchadnezzar, Belshazzar, o el mismísimo eh, gobernante persa, no se puede liberar de su propia ley. Sus consejeros le dicen que si cualquiera que haga algún rito por fuera de lo que establece el imperio, tiene que ser muerto, arrojado a la cueva de leones. Y de repente lo vienen a denunciar a Daniel. Daniel, que 3 veces al día subía a su altillo, donde tenía una ventana abierta en dirección a Jerusalén, y rezaba a Hashem. Ellos irrumpen en la casa de Daniel y lo denuncian. Y el rey, que ama profundamente a Daniel porque es su asesor, es su sabio consejero, está atado de manos y de pies. No puede actuar con su libre albedrío. No puede inclinar su corazón a este libre albedrío. Es increíble. Ahab, y lo que fue hacerse de la propiedad del Kerem Nabot, del viñedo de Nabot, su vecino al palacio. No le faltaba espacio al rey Ahab, pero él quería ese viñedo. Y Ahab es preso de ese corazón que no lo deja con libertad. Y su mujer Isabel, por supuesto que lo alienta. Así es como estamos llegando ya a las partes finales de este tema, cuando vamos a estudiar el caso de Sihón. El caso de Sihón, Melech Haemorí, el famoso rey de Heshbón, que es aquel que obviamente va a salir a atacar imprevistamente lo que es al pueblo de Israel en Eber Yarden Amizrahi, antes de que el pueblo de Israel llegase, obviamente, ¿sí? Y la última pregunta que toca el Rambam es el conocimiento de Hashem, quiere decir lo que Hashem sabe y el libre albedrío. Aquí entonces tocaremos el final de nuestros 8 capítulos, favor de Dios, la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias por engalanar nuestro Sheur del Rambam. El Rambam estará infinitamente agradecido y espero que las cosas que hemos enseñado hayan sido la Rujosh y la Rambam, en honor a la bendita memoria de este sabio. Y que en última instancia tengamos el mérito siempre de poder aprender de nuestros Jajamim, porque si hay algo que debemos saber es Dama Shetashir, aprender a qué responder. Bueno, muchas gracias a todos los que ingresaron de aquí, de más allá. Los esperamos ver pronto aquí en Eretz Israel, la casa de todos ustedes. Muy bienvenidos, que tengamos una buena semana. Jodesh Tov, gracias por los deseos. Nosotros también estamos aquí esperándolos a todos de su Hashem. Muchas, muchas gracias. Que estemos muy bien y con buena salud y a cuidarse mucho, por favor, porque aquí en Israel estamos ya cerquita de vencer definitivamente al COVID, casi definitivamente. Esperemos que también esas noticias abunden en cada uno de vuestros países. Buena semana. Nos vemos y gracias por participar. Laila.